Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Sing this song with all of my friends, and where I'm from, Barcelona. Love is a feeling that we don't understand. Hace unos minutitos que Antonio Martínez Asensio, nuestro bibliotecario, ha aparcado su bibliobús cargado de libros en la Avenida del Paral·lel, en Barcelona, muy cerca del Teatro del Molino, que es donde estamos hoy. Antonio, buenos días. Buenos días, ahí en la misma placita, vamos, lo he dejado. Pero bien aparcado, que aquí Bien la policía aparcado. Municipal no es como la de Madrid, ¿eh? Bien aparcado. Aquí ponen multas, ¿eh? Envidia de ciudad. Aquí ponen multas. En Madrid uno puede aparcar donde quiere, pero aquí somos un poco más serios en esto. Ahora vamos a empezar a hablar de libros que tienen que ver con Barcelona. Vamos a conocer a la invitada que está con nosotros aquí en el escenario del Molino, pero por terminar un poco el círculo, ¿no? Por cerrarlo, hemos estado hablando mucho rato de el escenario, de dónde estamos, de las tablas del Molino, de lo que suponía, pero yo quiero irme a otro lugar del Molino. Voy a saludar a nuestra compañera Gemma Lagrís. Gemma, buen día, buenos días. Hola, Àngels, buen día. Porque estás con alguien que nos puede ayudar un poquitín más a entender el lugar donde estamos. Sí, estoy aquí con Jordi Reguera, que es el gerente actual del Molino. Además, es el director del Festival Cruïlla y el presidente de Barcelona Music Lab, que es una fundación que desarrolla la industria principalmente aquí en Barcelona. Es además un punto de encuentro pues, entre creadores, industria musical y audiencias. Jordi, buen día. Muy buen día. La nueva temporada del Molino, lo decíamos antes, empezó justo ayer con jazz. ¿Cómo se presenta este arranque de temporada? No sé qué hay en la cartelera del Molino que nos puedas avanzar. Hay mucho jazz, pero no solo. Tenemos actuaciones de Santiago Auserón, de Racian Red, de Roberto Fonseca, de Mika Pejinson. Hay algo que no sé si se transmite por la radio, pero es uno de los espacios con mejor acústica que hay en el estado. Tiene una acústica excelente, el Molino actual, y podemos disfrutar sobre todo de conciertos de jazz. Jordi, buen día, buenos días. Muy buen día. Esto de la acústica es que me lo habían dicho antes. Claro, yo no soy muy consciente. Bueno, nuestros técnicos estarán gozándola porque a veces hacemos programas en exteriores con muchos problemas de sonido. Y ¿cómo lo habéis conseguido esto? En realidad estamos en lo que se llama una sala showroom. Hay uno de los mejores equipos de sonido del estado. Es de una marca que se llama DMB. Tiene un sonido Atmos. Y quizá hoy luce poco, pero cuando hay música tienes esa sensación de poder disfrutarlo con la excelencia, ¿no? Y Jordi, dime una cosa, ¿qué os dicen los que habían sido clientes del Molino de antes cuando entran ahora y ven cómo es el Molino ahora? Bueno, visualmente tiene un punto retro también. Sí. Yo creo que refleja esos clubs de jazz que imaginamos americanos de Nueva York, de Chicago, de los años 40. Era difícil hacer algo nuevo en el Molino, respetando su pasado, su historia, pero intentando hacer algo completamente diferente. Y en el mundo hay algunos clubs de jazz reconocidos internacionalmente, el Blue Note de Nueva York, el Ronnie Scott de Londres, y teníamos la sensación que en Barcelona y en el Estado español no había ese club de jazz de reconocimiento internacional, y nos parecía que una manera de continuar la historia del Molino reconociendo su importancia era intentar localizar ese emblema, ¿no? Porque para recordar a los oyentes, antes con la maña hablábamos de las butacas de madera que había en el Molino, y ahora, si ustedes lo visualizan, imaginen o piensen en alguna película o algún club de jazz en el que hayan estado, sobre todo fuera de España, como nos decía Jordi, que aquí no hay tantas, mesitas, 4 sillas cada mesita, con lo cual uno puede ir tomando algo mientras escucha la música. Y Gemma, tú estás en uno de las salas de ensayos, ¿no? Sí, en la quinta planta del Molino, que es donde se encuentra la sala de ensayo, que es un espacio pues inundado de luz natural que entra por 2 grandes aperturas en la fachada. Desde aquí se ven, entre otros, la famosísima Torre Glorias y las inconfundibles aspas rojas del propio Molino. Y además, déjame decirte que este es el lugar que décadas atrás acogió a bailarinas y vedettes durante sus ensayos. El suelo no es de parqué, sino de pavimento negro, y frente a él, pues os podéis imaginar, hay unos espejos enormes y una barra de trabajo que son elementos típicos
típicos de cualquier clase cualquier local. de danza. Claro. Gemma, Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. El molino tal y como está, que podría salir, Antonio, en cualquiera de los libros que convierten a Barcelona en protagonistas de los libros. Y de muchas hecho veces. es que es muy literario y bueno, Barcelona en sí es una ciudad muy literaria y el molino también está muy presente. ¿Qué libros traes así como Pues mira, para que no sean los clásicos? Claro, porque siempre que hablamos de Barcelona literaria estamos un poco con los mismos autores y Eduardo Mendoza, que son maravillosos, y Marseille y demás. Pero yo hoy he querido traer, bueno, pues un poco gente nueva. María Roig, por ejemplo, una mujer nacida en 1995 en Barcelona y que ha escrito Ama de Casa, que es la historia de una niña de 9 años que prepara con ilusión su primera comunión, vive en el barrio del Carmel y, bueno, todo se va a torcer porque llegan las obras del metro. Y lo cuenta muy bien, es una novela contada extraordinariamente desde un punto de vista y, bueno, pues María Roig, Ama de Casa. Es un episodio que recordamos muy bien los barceloneses. Exacto, es el primer libro que he querido traer. Pero mira, he traído también Empujar el sol, de Diony Porta. Diony Porta, además, es el dueño de una librería de Barcelona, La Obaga, y ha escrito un libro muy de barrio, de cómo la gente mayor se acostumbra, vive en el barrio, cómo sobrevive casi, con mucho humor y mucha ternura, y también es un libro magnífico de un autor de Barcelona y también bastante desconocido. Y quería también hablarte de Orquesta, de Miki Otero, que Miki Otero es un autor también de Barcelona, que ha contado, digamos, la vida en una verbena, y lo ha contado. ¿Quién cuenta ese libro? Lo cuenta la música, la propia música cuenta esa verbena y lo cuenta con personajes de todas las edades, desde los 100 años hasta prácticamente un no nacido. ¿Tienes alguno más? Pues tengo, por ejemplo, La lengua herida, de David Aliaga, que es un libro que además ha ganado bueno, pues la beca de escritura Montserrat Roig, que concede el Ayuntamiento de Barcelona para escribir este libro, La lengua herida, que en realidad él nació en el Hospital de Llobregat, pero cuenta cómo va a buscar a su familia en México y a buscar sus orígenes. Y está claro que Barcelona fue, es y será una ciudad literaria, y en ese fue, en ese es y en ese será está nuestra invitada de hoy. Claro, Cristina Fernández Cubas, que yo creo que es la escritora catalana más importante ahora mismo y que, bueno, yo creo que es la gran escritora de Barcelona. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Estupendamente. La gran escritora de Barcelona. Hombre, tanto como eso. Tanto como eso. Yo creo que en Barcelona, además, tú lo sabrás bien, se dan dos cosas, ¿no? Que es una ciudad literaria, pero que sigue siendo además refugio de muchos creadores, ¿no? Sí. Porque vive aquí muchísima gente que no ha nacido en Barcelona. Bueno, yo misma, yo nací en Arenys de Mar, pero claro, ya vine a estudiar aquí y ya, pues bueno, vivo en Barcelona. Pero, por ejemplo, está Ignacio Martínez de Pisón, aragonés, que se ha instalado aquí. Y en su momento, y lo comentábamos antes con el alcalde del boom latinoamericano, cuando la puerta de entrada a España de muchos latinoamericanos fue Barcelona. Bueno, Vargas Llosa, bueno, todos los del boom vinieron o pasaron por aquí, sí, sí. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos con Cristina con esta novedad, Lo que no se ve. Luego ella nos cuenta qué es exactamente lo que no se ve. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Son ya viejas, dos hermanas viejas que viven juntas. Se llevan pocos años y en otros tiempos una fue morena y la otra rubia, pero a medida que las canas recubren su cabello, van borrándose las diferencias y se parecen cada vez más. A menudo la cabeza les juega alguna que otra mala pasada, confusiones, equívocos, mezcla entre sueños y realidad, a una de ellas por lo menos. Lo que no queda claro es a quién. Para Joan, la culpable de todo siempre será Bete. Para Bete, acostumbrada desde hace tiempo a su papel de maligna, es únicamente Joan, la mayor, quien está completamente demenciada. Así arranca el primer relato de Lo que no se ve, que es el nuevo libro de relatos de Cristina Fernández Cubas, que es nuestro libro de la semana. ¿Por qué lo has elegido, Antonio? Bueno, porque a mí Cristina Fernández Cubas, es verdad que a lo mejor decir que es la mejor escritora, pues con su humildad decía, pues a lo mejor no, eso es una opinión, pero lo que sí que seguro es que es la maestra del cuento, del relato en nuestro país, y porque son 6 relatos maravillosos sobre lo extraño, sobre lo fantástico, sobre cómo lo extraño entra en lo cotidiano. Son además un poco adictivos los relatos. Sí, absolutamente. Un poco entras y no te desenganchas. Hay algunos guiños, yo no sé si en estos relatos a tu vida, porque en estas Joan y Beth del primer relato hay algo de ti. Hay algo, pero muy poco, porque, bueno, vamos a ver, está la película, que no se menciona el título, pero que todo el mundo la conoce, es ya un clásico, es el que fue de Baby Jane, y bueno, película que vi de muy jovencita y que me impresionó muchísimo.
Y entonces con mi hermana Pili habíamos jugado, yo era Beth, y ella pues le tocaba el papel de Crawford, de John Crawford. No lo llevasteis al extremo No del lo lle- relato, pero... No lo llevamos al extremo, pero sí que hay algo que es cierto, que una vez, vivíamos en una casa en Arenys de Mar, de pisos, y yo me puse una peluca, un traje de noche de mi madre, y no como aquí que entran en desfile, en fila india. Mis padres estaban en su alcoba, entonces dijimos, apagad la luz, apagad la luz. La apagaron y entramos, yo con la peluca y un candelabro encendido. Y a mis padres, que les gustaba mucho el cine, aplaudieron. Entonces esto... Pero a mí me han soplado que te parecías y que en tu familia Sí. te decían que te parecías a Bette Sí, Davis. yo de hecho. estaba completamente. Y bueno, mi padre aplaudió, pero mi madre estaba, apagadlo, que esa casa se quema. Entonces, bueno, aparte de esto, pues nada más, una película que me fascinó. ¿Y en lo que escribes están tus referentes culturales y tus referentes familiares también? A veces sí y a veces no. Por ejemplo, hay un relato, el segundo, de qué se habla en las fiestas, que Sí. mucha gente se ha creído que yo soy la adolescente que sin querer pues deja a su amiga Clemens en la estacada, digamos. No, lo que sí es autobiográfico es la alegría que tiene esta adolescente cuando deja el colegio y se va al instituto. Deja el colegio de monjas, todo rígido y tal, y se va al instituto donde puede ir sin uniforme, donde le parece la libertad. Todo eso sí que lo viví yo. Pero esa historia en concreto que pudo pasar, pero no me pasó a mí en todo caso. Y en todos los cuentos siempre está lo que hablábamos antes, lo extraño. En el Sí. primero de Baby Jane, de repente ellas tienen la sensación de que no están solas. Es que no están solas. No están solas. Quiero decir, siempre es introducir eso que es lo que te caracteriza, lo que caracteriza tu escritura, que es lo extraño, lo fantástico, si quieres, Lo que te descoloca. pero dentro de lo cotidiano. Exacto, o sea, a mí a veces han dicho, bueno, a veces he escrito algo que puede calificarse, uno, por ejemplo, de terror, pero yo creo que no es de terror, es más bien inquietante. Yo, si me inquieto yo, seguro que el lector Claro. se inquieta. Claro. Entonces, claro, no, aquí no hay castillos ni casas góticas, pero hay la cotidianidad más, bueno, la casa de las hermanitas estas de Joan y Beth, pues un poco gótica sí es. Sí, un ¿no? poco de miedo sí que da. Sí que da, pero bueno, es una excepción. Entonces hay algo que rompe en esta cotidianidad y posiblemente la cambia. Hubo un tiempo en que casi todo estaba prohibido, un tiempo que no puedo olvidar. Porque en aquel tiempo en que casi todo estaba prohibido y no puedo olvidar, éramos amigos, estudiábamos primero de Derecho, hablábamos por los codos, no parábamos de fumar ni de beber y cualquier ocasión nos parecía idónea para despotricar contra el orden establecido. Ninguno de los 5 sabía aún qué es lo que quería hacer con su vida, pero sí teníamos muy claro lo que no haríamos por nada del mundo. No íbamos a parecernos a nuestros padres. Este fragmento es del relato Momonio, que nos lleva al ámbito universitario de otros tiempos, lo comentaba ella, en el que veníamos del lado oscuro y lo queríamos cambiar todo. Al final, esa generación que lo quiso cambiar todo, ¿se parece hoy más a sus padres de lo que ellos querían parecerse a sus padres? Es posible, es muy posible. En todo caso, esa generación, bueno, los de mi relato, que se creían un poco los amos del mundo, y al final la persona que lo recuerda desde el día de hoy, que no tiene nombre, y que además se relata unos extraños hechos, pero que ya no ha presenciado, que a mí me gustó ponerme en la voz de esta narradora que relata acontecimientos horrorosos, pero que ya no presenció. Porque, bueno, pues esos juegos de esta gente, de estos chicos que se creían elegidos y únicos, y no sé qué más, consiste no ya a la ouija, ni mucho menos, sino invocar al jefe de todos, al maligno. Sí. Y resulta que le llaman el otro. Y resulta que el otro, pues acude a la cita. Aparece. Pero también hay una lectura en el cuento este que podría ser un poco Henry James, en el que, bueno, aparece o no, o es no, la vida la que les ha llevado por un territorio terrible. Y ellos Aunque al lo final atribuyan a a la eso. aparición del otro. Exactamente, porque, insisto, la narradora narra hechos que no ha conocido. Claro. Que tiene ciertos datos y sobre todo tiene ciertos resultados. Pero puede ser su gestión colectiva, Claro. como se apunta en un momento.
Bueno, sí, o puede ser que también. Decías que no escribes terror, pero yo lo he pasado un poco mal con este, Con te este tengo que sí, decir, ¿eh? O con sea, este sí, con Momonio. Yo también con el final, sobre todo. Tú misma. Sí, yo misma, O sea, tú sí. pasas miedo escribiendo lo que escribes. Me inquieto, sí. ¿Y entonces por qué lo escribes? No Porque ves que me nos vas encanta. a hacer sufrir. Porque me encanta inquietarme. Y si yo me inquieto, yo creo que el lector se inquietará también. Claro. Y al final, yo no sé si hay un hilo, al menos en la mayoría de los relatos, todas las relaciones, sean de amistad, sean de pareja, sean familiares, ¿tienen un lado oscuro todas? Todas no sé, pero las de mis cuentos generalmente. Porque si no hay conflicto, no hay cuento. Entonces, sí, generalmente. Y por eso, como el relato exige economía de lenguaje y de personajes, suelen ser hermanas, primas, suelen ser relaciones interpersonales y ambientes. Mis padres la adoptaron, antes de que naciera yo y antes de que ellos fueran mis padres. Lo hicieron con la mejor voluntad, de eso estoy segura. Pero como tantas y tantas parejas, se precipitaron. No tuvieron paciencia para esperar y poco después, cuando Violeta, mi hermana china, cumplió su primer año, entonces nací yo. La historia es tan común que hasta da pereza recordarla. El matrimonio que no logra descendencia se desespera, decide corregir a la naturaleza y se ilusiona de nuevo. Esta es otra historia de hermanas, es otro relato con una historia de hermanas. Me ha fascinado a mí este relato porque además yo creo que es como te hacen sentir los otros, ¿no? O sea, no por lo que tú eres, sino en comparación a. El espejo son los otros. Exacto. Sí. Y eso pasa mucho en la vida. Continuamente. Es decir, Sí. no es por uno mismo, sino cuando desaparece la persona a la que te comparas, te conviertes en otra. Te conviertes en otra persona. Sí, exacto. Sí. Entonces, el tema me interesó muchísimo. Claro, no solo cómo te hacen ver, sino también está en ese cuento el que te haces más pequeño, te haces más grande en función de cómo te relacionas con el otro, ¿no? Y eso yo creo que es algo que nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Me siento pequeño frente a este o me siento a lo mejor. Bueno, y incluso las más grande, relaciones ¿no? entre hermanos, esto pasa mucho. Exacto. Esto pasa mucho. El mayor con el pequeño y en este caso una que es adoptada y otra que es hija biológica. Claro, la comparación es constante. Una que es adoptada, que es monísima, bellísima, ágil, y la otra, bueno, cuando se separan y se va a unas colonias de verano, se da cuenta De pues que que es ella igual, no es tan torpe, Claro, de que ella que no estoy tan mal. No, exacto, se encuentra estupenda, Sí. pero vuelve a ver a su hermana y otra vez. Y otra vez vuelve, Sí, sí. vuelve la comparación. Sí. A punto había estado de desmayarse y también de que la atropellara un coche, aunque tal vez lo mejor sería respetar los tiempos y proceder con orden. Reconocer, para empezar, que andaba despistada, perdida en sus pensamientos, cuando un coche frenó en seco a escasos palmos y a ella, del susto, se le nubló la vista. Pero no llegó a caer, ni a perder el sentido, ni tampoco a requerir atención o cuidado alguno. El conductor se limitó a dedicarle unas cuantas lindezas desde la ventanilla. ¡Estúpida! ¡Cretina! ¡Loca! Y Hannah se excusó encogiéndose de hombros. La culpa era del calor. Pero hace tanta calor. De fragmentos del último relato de Lo que no se ve, Candela Viva. Antes hablábamos de la necesidad de alejarnos para encontrar nuestros sitios, es decir, de no tener la referencia en la que nos comparen, ya que es una mujer que necesita a alguien que le escuche. Esto también es un mal muy frecuente, ¿no? Sí, y además Hannah tiene, antes me has preguntado si todo esto era autobiográfico. Pues no soy Hannah, no me ha atropellado ningún coche, pero algunas reflexiones de Hannah sí son mías. Por ejemplo, no se sabe qué edad tiene Hannah. En este libro hay todas las edades, no sabemos, pero no es ninguna criatura. Y tiene la sensación de que los días se acortan, que es la sensación que tengo yo cada vez que cumplo un año más, que la vida va muy deprisa. Pero va a una velocidad y que no se puede detener. Y entonces es un poco lo que le pasa a Hannah. Y cuando de repente pues puede explicar lo que sucede, pues se queda absolutamente tranquila. Y entonces el final, dentro de todo, me parece a mí un final feliz. Eso me he dado cuenta de que me queda por delante mucho menos de lo que tengo por detrás. Exacto. Sí. Es curioso porque en este cuento lo extraño, al revés, te da bastante paz, ¿no? Ese local donde entras y donde te sientes escuchada por primera vez. Y hay alguien que está allí y que bueno, que vende velas, pero lo que hace es escuchar a la gente. Qué necesario también, ¿no? Que vende velas, que además son un símbolo del tiempo. Claro, ¿no? Sí. Claro. Una cerería que ella, que vive desde hace mucho tiempo en el barrio, Nunca había visto. Sí. Nunca había visto. A lo mejor es que no estaba. Exacto. El libro se titula Lo que no se ve.
Lo que no se ve es importante. Cristina Fernández Cubas, le entra ya este libro en nuestra biblioteca. Bueno, este nos lo llevamos en el Bibliobús de Antonio Martínez Asensio y nos llevamos también un libro que tú nos dones para la biblioteca. ¿Cuál nos donas? Vale. El libro que he recomendado, sí, mira. sí. Y recomendar a estas alturas a Edgar Allan Poe parece una tontería, pero ahora explicaré por qué no lo es. Esto es una selección hecha por el profesor David Roas y que a mí me ha gustado mucho, con un prólogo de él y un posfacio de Lovecraft. Ha hecho una selección muy buena, porque aparte de los relatos por todos conocidos, El gato negro, La casa Usher, que es mi favorita, y tal, introduce algunos muy poco conocidos, pero incluso por los frecuentadores de Allan Poe. De Allan Poe. Y entonces el título, que es porque, claro, si yo digo el título, nadie me diría que esto... Pero yo te ayudo. Me ayudas, sí, porque estoy aquí con Es que el se te caen micro. los... Dame. Se me cae. Si es que yo me dedico a poner bien los cascos a la gente, si ese es mi trabajo. Ahí estás. Ahora, Ahí estás. ahora, ¿Ves? Es gracias. que no te los toques. No. Vale, venga. El título es El sistema del doctor Alquitrán y el profesor Pluma. ¿Verdad que esto no parece de Poe? Bueno, pues no solo es de Edgar Allan Poe, sino que empieza con una comida muy rara en la que los comensales van vestidos muy raros y dicen cosas absurdas, que me recuerda mucho, es posterior, el banquete de la condesa Kollontaj de Gombrowicz, que también, luego nada que ver, es una cena de aristócratas que dicen obscenidades todo el rato. Bueno, entonces en cuanto a este sistema del doctor Alquitrán y el profesor Pluma, allá por 1870, por ahí, se hizo una zarzuela en Madrid, sí. Solo que Alquitrán le llamaron Brea, pero es lo mismo, y el profesor Pluma. Y es muy curioso, porque aquí tengo el libreto, con música, con todo, porque el nombre que está más pequeñito es el de Edgar Allan Poe. al que le llaman, se llama ¿Quién es el loco? Este es el título de la zarzuela. Sí, dice cuento escrito por Edgardo Poe. El Alan se lo han comido. Y luego, pues el nombre del adaptador, del director de música, enorme. Nos quedamos también el libro que nos dona Cristina, Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, de Edgardo Poe, para los amigos. Muchísimas gracias, Cristina. Lo que no se ve, un placer reencontrarte. Un beso bien grande. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.